Para charlar de esto y para ampliar un poquito, saludamos a través de la línea telefónica al doctor Alejandro Belfiori, responsable del juzgado de faltas de la Municipalidad de Rivadavia. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Ricardo, buen día a toda la audiencia. Bueno, qué trabajito han tenido durante el primer semestre, ¿eh? Sí, la verdad que ha sido un trabajo exhausto, te diría, muchísimo trabajo. Así que estamos con mucho trabajo, Fernanda y yo, que somos los dos que trabajamos en el juzgado de faltas. Bueno, Alejandro, ampliamos un poquito y contamos un poquito más en detalle sobre esto que han ido trabajando, estas infracciones que se han ido haciendo y todo esto que tiene que ver con diferentes motivos por los cuales los usuarios han sido infraccionados. Sí, para entrar en contexto y se tome dimensión, digamos, de las cantidades de actas de infracciones que han ingresado al juzgado de falta en el primer semestre del año, el número que vos leíste, tradicionalmente por estadísticas, era el ingreso anual que tenía el juzgado de faltas por infracciones, ¿sí? O sea que prácticamente este año lo que históricamente ingresaba en un año, ingresó en 6 meses. Mirá vos. Haciendo un promedio, ¿no? Sí, sí, Puede haber un sí. año que había un poquito menos, un año un poquito más, pero haciendo un promedio histórico desde que se llevan estadísticas, esa clase de estadísticas de hace más o menos 10 años. En lo que va de este año se hicieron la misma cantidad de actas de infracciones que en años anteriores se hacían en todo un año anual, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta, Alejandro, es, ¿y por qué sucede esto? Bueno, eso no, una respuesta tendría que darte yo, digamos, porque ya aparte de hacer un análisis más político de seguridad vial, que no es la parte que implemento yo en el juzgado de falta. Está. ¿Me harías dar una respuesta política que no considero prudente de hacerla públicamente? Pero digo, tiene que haber una explicación para esto. Digo, somos más infractores, estamos más al que te criaste, tenemos más libertad o más libertinaje, somos más desobedientes. ¿Alguna explicación tiene que haber para esto? Sí, yo lo que puedo decirte es que, a ver, claramente se nota que América ha crecido el parque automotor. Yo no sé si la seccional automotor te daría la información si la solicitas, pero yo creo que si uno busca estadísticas de hace 10 años atrás de los coches que estaban inscriptos en el partido de Rivadavia, más allá que por ahí pueden haber autos que no estén inscritos acá y sigan circulando, o sea que no sería un número exacto, claro, pero puede darte un estimativo. Y la cantidad de autos o de vehículos que se inscribieron hasta el año pasado, digamos, para tener un año completo, y yo creo que el número es mucho más importante. De hecho, se ve en la vía pública, digamos, la cantidad de motos, de autos que hay en la vía pública, se nota que ha aumentado considerablemente lo que eran años anteriores. Eso por un lado. Para mí, otro análisis que puedo hacerte, y para evitar, digamos, en cuestiones que por ahí tienen que ver de índole política, vivimos, y esto no es un fenómeno solamente de América, sino que es medio global, en una cultura del individualismo en el cual se resalta lo individual sin importar el prójimo. Esa cultura que se denomina del individualismo es incompatible con vivir en sociedad, porque uno no vive en el medio de un desierto donde puede hacer lo que se le dé la gana sin perjudicar a terceros. Exacto. Vivimos en una sociedad, convivimos con un vecino, con un prójimo, y entonces si uno hace lo que uno quiere, puede afectar derechos de terceros. Y hablando puntualmente en el tema del tránsito, que por el tema por el cual vos me llamaste, y para no irme por la rama, el no cumplir con la norma de tránsito puede conllevar a producir daños materiales por ahí en un vehículo de un tercero si lo tocamos, o producir lesiones en la persona en otra persona, digamos, ¿no? Claro. Que ahí ya es más grave.
exacto. Alejandro, Entonces, el cumplir la norma de tránsito, digamos, no es la función el decir evito pagar una multa, sino es garantizar la seguridad vial de los que están circulando en la vía pública en forma simultánea conmigo. tal cual, tal cual. ¿Sabes que uno de los ítems de por qué estas infracciones es el de pasar un semáforo en rojo, quizás una de las situaciones más graves que hay, una de las multas más graves, una de las faltas más graves, el de pasar un semáforo en rojo, pero hemos recibido por ahí el comentario de algunos vecinos, me ha pasado también a mí y seguramente a vos te ha pasado, que por ahí los semáforos en nuestra ciudad se comportan de una forma diferente a los semáforos de otra ciudad. Digo, cambia muy rápido y no te da tiempo por ahí a frenar. Del rojo al amarillo, del amarillo al verde, del verde al rojo, bueno, nada. La secuencia cambia muy rápido. ¿Te ha llegado este tipo de pedido, este tipo de solicitud? No me han llegado ese tipo de cuestionamiento. Sí, te puedo decir por experiencia, digamos, de también ser conductor de vehículo, yo no creo que eso sea así. Sí, por ahí puede generar confusión y para mí es algo que no está mal hecho para evitar choques, que por ahí se ponen simultáneamente unos segundos los dos en rojo hasta que el que cambia a verde, y entonces mucha gente como se fija como el otro semáforo que está interviniendo, digamos, la intersección de la otra calle, se pone en rojo y como el mío está en rojo yo paso igual, porque se va a poner en verde. No, hasta que el mío, mi semáforo que me Claro. está dando un orden a mí, no se ponga en color verde, no se puede avanzar. En eso coincidimos. El tema es, cuando vos venís, ves que el semáforo está en verde, ¿no? Llegás, Sí. el semáforo se pone en amarillo, pero instantáneamente no dura 2 segundos en amarillo, o 3, como tiene que durar. Instantáneamente se pone en rojo y te engancha cruzando en la mitad de las dos arterias, te engancha cruzando el rojo, digo. Generalmente, si el semáforo se pone en amarillo cuando viene en la senda peatonal, tiene tiempo de frenar. Ahora, ¿cuál es el tema? Mucha gente por ahí conduce a excesiva velocidad y llega a una esquina a 60 kilómetros por hora, lo cual está violando la norma de tránsito que prevé que en las intersecciones de calles se debe circular a una máxima de 30. Entonces, obviamente que si yo voy a 60 kilómetros por hora y el semáforo se me pone en amarillo, no voy a tener tiempo de frenar y inexorablemente por la ley de la física voy a terminar pasando el semáforo en rojo. Si se circula a la velocidad que se debe circular cuando se llega a la intersección de dos esquinas, que es de 30 kilómetros por hora, lo que vos estás diciendo no se produce. Y está. Bueno, para tenerlo en cuenta entonces. Para tenerlo en cuenta. Mirá lo que me dice esta oyente. Una pregunta para el señor Alejandro Del Fiori. Tema de alcohol las 24 horas. Venta de alcohol las 24 horas. ¿No se ahorrarían varias multas? Cada vez que hay un accidente y sale la ambulancia. Además hay una ley que no se permite el expendio de alcohol después de horario nocturno. ¿No es muy contradictorio que un boliche bailable cierre a las 5 de la mañana? Dice esta oyente. En realidad... ¿Y un negocio a cualquier hora? Ahí está. ¿No es muy contradictorio que un boliche bailable cierre a las 5 y un negocio pueda a cualquier hora vender? A ver, el tema de la venta de alcohol no es un tema que sea de mi competencia, por lo cual no voy a opinar de algo que no me compete a mí. Eso está regulado por una ley provincial. Claro. Y en caso de infracción a esa ley provincial, el juzgado que interviene es el juzgado de paz letrado de Rivadavia, que pertenece al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. No es el juzgado de falta. Con el tema, no es el juzgado de falta, exactamente. Con el tema de la venta en un boliche, acá hay que diferenciar. No está prohibida o no está prohibido consumir bebidas alcohólicas en un boliche. Lo que está prohibido es, luego de haber ingerido bebida alcohólica, claro, introducirse a un vehículo a motor y conducirlo. O sea, uno puede tomarse, si quiere, tanta cantidad de cerveza o un vodka o lo que fuere,
pero si después se va caminando no pasa absolutamente nada. Claro, exacto. El problema es cuando uno ingiere alcohol y luego se introduce a un vehículo, enciende un motor y sale circulando. Ahí es donde está la infracción. Entonces no hay ninguna contradicción, como decía el oyente, porque si uno se va caminando no hay ninguna infracción a nada. Está. La Perfecto. imprudencia y la infracción se incurre cuando, luego de consumir bebidas alcohólicas, se conduce un vehículo a motor. ¿Se da mucho el tema de la alcoholemia positiva, Alejandro? Sí, se da. Pero bueno, últimamente la gente ha tomado el hábito que si ve controles vehiculares en la vía pública de policía y guardia urbana, se va caminando y deja los vehículos estacionados, lo cual es una buena práctica y también evitan ser sancionados e inhabilitados. Está. Bueno, en nuestra ciudad lo podemos hacer tranquilamente, digo. Salís de un Claro, lugar, exactamente. consumiste, lo podés dejar tranquilo al vehículo que no le va a pasar nada. Diferente si estás en una ciudad grande, en otro lugar que no conoces y demás, ¿no? Exactamente, tal cual. Y bueno, en otras ciudades grandes, por ejemplo, si alguno va a la ciudad de Trenquelauquen, le aconsejo de que no consuman, porque las sanciones son exactamente idénticas a las que se aplican acá en Rivadavia, y que utilicen un remis de última, si van a pernoctar en Trenquelauquen. Y si son de América que van a bailar y luego regresan, que no pernoctan en Trenquelauquen, o en Villegas, o en General Pico, que se designe un conductor responsable y que esa persona no consuma bebida alcohólica. Claro, exacto. Exacto. Alejandro, me pide un oyente si podés explicar el tema de estacionar sobre las veredas o un auto en la subida de la casa, por ejemplo. Sí. Bueno, en la subida de la acera, como se dice en la ley, siempre hablando en la subida del garage, ¿no? Claro, Ubiquémonos como tienen la subida del garage, porque después he visto situaciones donde la gente estaciona sobre arriba de la vereda, y te lo pongo gráficamente como si fuera una bicicleta apoyada sobre un árbol, digamos, claro, ¿no? Exacto. Con lo cual eso está prohibido de cualquier forma. Si está subido en la subida del garage, lo que el vecino tiene que tomar la precaución es que quede un espacio suficiente, sobre todo desde el baúl o de una caja de la camioneta, quede una distancia suficiente para que un peatón pueda seguir circulando por la vereda, claro, y que no tenga que bajar a la calle para eludir el vehículo y ponerse en situación de riesgo el peatón, que tiene que bajar a la vía pública, a la calle, para eludir el vehículo y poder continuar su marcha por la vereda. Eso es lo que está en infracción. ¿Es indiferente el sentido en el cual esté el auto estacionado? Digo, ¿lo estacionás para adelante o lo estacionás marcha atrás? Eso es indiferente. Tiene que quedar un espacio suficiente, claro, entre la línea de la casa y el vehículo, digamos. Sí, lo ideal sería que quede, porque además es más seguro para el peatón, que quede entre la caja de la camioneta, digamos, o el baúl del vehículo y el cordón, que quede un espacio suficiente para que el vecino pueda continuar su marcha por la vereda y no tenga que eludir el vehículo bajándose a la calle y poniéndose en situación de riesgo frente a cualquier otro vehículo que estacione, y para continuar su marcha por la vereda, ¿no? Perfecto. O sea, que el vecino nunca te va a bajarse a la calle, en una palabra. ¿Y este espacio puede quedar adelante o atrás del auto? Sí, puede quedar adelante o atrás. Está. Lo que pasa es, bueno, tiene que ser un espacio suficiente para que la persona pueda pasar, sí, ¿no? Sí. O una persona en silla de rueda. Cuando hablamos de espacio hablamos un metro y medio, 2 metros. 1 metro y medio. Claro, exactamente. No pongamos el estatus de pasar un flaquito de 90, claro, 60, 90, porque no es así. Tal cual. Que podamos pasar, nosotros que podamos pasar, Alejandro. Exactamente, tal cual. Que podamos nosotros, o una persona por ahí con discapacidad que circula en silla de rueda, también pueda pasar, ¿no? Bueno, otro tema. ¿Cómo hacemos? Porque también veo que hay algunas infracciones con el tema de andar en contramano. No solamente en auto, que por ahí no son muchas, pero sí son muchos en moto y en bicicleta.
Y por arriba de la vereda Sí, también. sí, bueno, vuelvo a lo que te dije en la introducción de la charla, de esta cultura del individualismo, donde se exalta la figura de uno sin importar al prójimo. Las normas de tránsito deben ser cumplidas por todos, no solo por los que circulan en vehículos de gran porte o un auto una camioneta, sino por los que circulan en motos y en bicicleta. Pero no solo por terceros, sino para seguridad propia. Si una persona en bicicleta circula en contramano, el auto cuando gira un auto o una camioneta va a mirar el sentido del tránsito si viene un auto en primera instancia. Exacto. Entonces puede ser que lo choquen y va a ser responsabilidad del que circula en contramano. Es como pasar el semáforo rojo en bicicleta, que eso muchas veces también se observa. O sea, el que no cumple el semáforo en rojo, cruza en rojo y termina siendo embestido por alguien que viene con el semáforo en verde, el responsable de ese siniestro vial va a ser el que cruzó en rojo. Y sí. Tal cual. Y esto lo llevo después, lo traslado a un tema civil. O sea, si la persona sufre lesiones, no va a poder hacer ningún tipo de reclamo civil por esos daños, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hasta va a ser responsable si le ocasiona daño al invistente, digamos. Me dice un oyente, es más seguro que la persona camine por el cordón que por las veredas. Las veredas están imposibles, no están en condiciones, la mayoría. No, eso es una cuestión que excede al jugador de falta, no, y el reclamo eso lo debe formular por la vía pertinente, digamos. Exacto, exacto. Pero bueno, no es de ahora tampoco, pongámosle esto. No, años, sí, tal cual. Años y años es anacrónico y años. el tema ese. Y años, exactamente, y años. de larga data el tema ese. Alejandro, ¿hay algún punto que te gustaría mejorar con respecto a todo esto que estamos viendo, a este primer semestre? Digo, ¿hay en esta estadística algo que vos decís, esto es puntual y tenemos que mejorarlo de acá a fin de año? Yo creo que el principal objetivo de la publicación de esta estadística, lo primero es cuídense porque hay controles. Entonces, el que cometa una infracción de tránsito corre ciertos riesgos de ser descubierto, infraccionado en primera instancia y luego sancionado en segunda instancia. Uh-huh. Entonces, cumpliendo la norma de tránsito, el vecino no va a tener ningún inconveniente del punto de vista de la contravención. No va a ser sancionado. O sea, el objetivo es empezar a cumplir la norma de tránsito, primero para cuidarnos entre todos y segundo para que evitar ser sancionado y tener que pagar multas que son caras porque se actualiza la unidad fija en la provincia de Buenos Aires, tomando como referencia el valor de la nafta de mayor octanaje en sede de la ACA de La Plata. Exacto. Entonces, bueno, los valores son altos. Pasar un semáforo en rojo hoy por pago voluntario, la infracción es de 340.650 pesos. Pago voluntario, me decís. Pago voluntario. Claro. Una alcoholemia positiva es exactamente el mismo monto. Bueno. Un circular sin casco en la moto son 56.775 pesos por pago voluntario. Son números, importantes. Son números, por eso. Y bueno, si por ahí encima se le acumulan a la persona, por ahí cuando viene al jugador de falta se encuentra que tiene capaz que 200.000 pesos en concepto de multa que pagar. Alejandro, ¿cómo venimos con el tema de los vehículos secuestrados? Digo, motos, autos, ¿hay mucha cantidad? ¿Hay poca? ¿La gente los retira, paga la multa y los retira o no? Mirá, en vehículos secuestrados, en motovehículos, al día de hoy debemos estar cerca de los 100 ya. Eran 90 cuando se terminó el semestre y en este mes de julio y ahora hoy ya me ingresaron como 2 o 3 más secuestros, con lo cual yo calculo que ya vamos a estar cerca de los 100 motovehículos
retenidos a disposición del jugador de falta. No diría que estén todos retenidos porque aquel que cumple pagando la multa y teniendo la titularidad registral y el seguro vigente y la licencia de conducir, lo retiró, obviamente, ¿no? Exacto. Cumpliendo los recaudos legales, el vehículo lo retiran una vez que complementaron con el pago de la multa. Pero bueno, son bastantes los vehículos que fueron retenidos en el primer semestre del año. Una también de las causas de los autos era el circular sin seguro, que eso creo que ya ha bajado bastante por los controles que se están ejerciendo. Ajá. El seguro es obligatorio. Yo a veces, muchas veces viene la gente, no, pues lo compré hace un mes. El vehículo para circular en la vía pública desde el primer minuto tiene que tener seguro obligatorio. No es causal de justificación decir, bueno, el auto lo compré hace un mes, entonces por eso todavía anda sin seguro. Claro. El auto, desde que se pone en la vía pública en circulación, tiene que tener seguro obligatorio. Sea 0 kilómetros o sea usado. Exactamente. Bueno, 0 kilómetros no creo que una concesionaria lo largue a la calle, No. digamos, te lo entregue, No. sin antes constatar de que el seguro esté vigente, ¿no? Es cierto. Pero un auto usado que se lo compra a un particular a otro particular, desde el momento que usted lo enciende, el auto tiene que estar asegurado. Está. Y el tema Y de además, si no va a tener doble gasto, porque va a tener que pagar la multa por falta de seguro, más el seguro. Claro. O sea que termina gastando más plata. Es cierto. Porque el vehículo para retirarlo tiene que estar asegurado. Entonces va a tener que pagar la multa y además va a tener que sacar el seguro como corresponde, con lo cual... o sea, el seguro más temprano o más tarde lo tiene que sacar sí o sí. Lo que se evita sacándolo antes que lo infraccionen es que no pague la multa. Para decirlo de otra forma más sencilla y más clara. Alejandro, ¿cuál sería el mensaje después de estos números que se han publicado? Mirate, antes de esto, Ricardo, aprovecho la oportunidad que me llamaste para esta entrevista. Quiero comentar un caso que no se publicó porque fue después de terminar el semestre. Dale. Y es el siguiente. Hay muchos vecinos que por deudas alimentarias, ¿sí?, el juzgado de paz letrado le aplica la sanción de inhabilitación para conducir, ¿sí? Ajá. Mira. Y hay muchos vecinos que, hubo un caso no hace mucho tiempo acá en el juzgado, donde constataron que el vecino estaba inhabilitado porque el juzgado de paz letrado oficia, le manda un informe al LAGUM, con lo cual la LAGUM y la policía tienen conocimiento de las personas que están inhabilitadas para conducir por orden del juzgado de paz. Uh-huh. En esos casos le digo al vecino que si lo agarran en infraganti, digamos, manejando cuando está inhabilitado, es lo mismo que no tener licencia de conducir. Es como si usted la licencia no la tuviera. Claro. O sea, la multa es la misma. La multa es la misma. Si tiene un siniestro vial, el seguro no le va a cubrir, claro, porque la persona que maneja no está habilitada para conducir, ¿sí?, por una orden judicial en ese caso, y en el caso de una alcoholemia, por este juzgado de faltas, con lo cual, y además, desde el punto de vista también penal, pueden correr el riesgo de que se le haga una causa penal por quebrantamiento de pena, que se llama. O sea que además de tener un problema legal de que te pagar una multa, puede terminar con una causa penal por no cumplir la orden judicial, en una palabra. Y esto me decís que hubo un caso. Ya hubo un caso y la Guardia Urbana, hay varios que están advirtiendo de que aquellos que estén, son varios los vecinos que están en esta situación. Hay uno que lo encontraron en infraganti manejando, estando inhabilitado por el propio juzgado de paz letrado, por deudor alimentario, y obviamente se le hizo el acta de infracción y tuvo que pagar la multa que te dije recién, 340.000 pesos, 340.650 pesos para poder regularizar el tema. Hubiera sido mejor que regularizara la cuota alimentaria. Exactamente, y además, bueno, digamos, en este caso la cuota alimentaria es una asistencia a un hijo, ¿no? Claro. No es un tema menor. Tal cual, coincido con vos, coincido.
Alejandro, bueno, nada, tu mensaje, ¿cuál sería? Mi mensaje final sería, más o menos lo dije al principio de la nota, que cumplamos con las normas de tránsito para cuidarnos entre todos. Yo sé que por ahí en los diarios a veces ha salido, se cree ese mito de que se cobran multas para recaudar, pero ese no es el concepto que debe tener la multa, sino que el principio es sancionar para corregir, sancionar para que el vecino no vuelva a cometer esa misma infracción por la cual pudo haber puesto en riesgo a terceras personas. Entonces, si nosotros cumplimos la norma de tránsito, no solo evitamos que nos sancionen, sino que a su vez, cumpliendo la norma de tránsito, nos cuidamos entre todos. Y como yo siempre le digo a los infractores que vienen al juego de falta, esta ciudad de América o el partido, somos una comunidad chica, donde todos tenemos. Entonces, si ocasionamos daños graves a terceras personas, en algún momento de nuestra vida nos vamos a cruzar con algún familiar directo o con la propia persona que la dañamos, y vamos a pasar un mal momento porque la persona lo puede llegar a reprochar esa conducta que le ocasionó ese daño, que a veces puede quedar con una discapacidad, que por ahí no termina caminando bien después de la quebradura. Digamos, casos que acá en el pueblo ya se conocen, digamos, son público notorio. Es cierto. Es cierto. Bueno, y Entonces, cumplamos... Sí, Alejandro, dale. No, perdón, decía que cumplamos la norma de tránsito, así nos cuidamos entre todos. Y cumplamos con esto, como cumplimos cuando vamos a otra ciudad, cumplamos en América también. Exactamente, porque bueno, hay más controles y las posibilidades de que ahora sean sancionados son más altas. Alejandro, gracias por tu deferencia de atendernos. Te mando un saludo y que tengas buena semana. Un saludo igualmente para vos, Ricardo, y para toda la audiencia. Hasta luego. Alejandro Belfiori, el juez de faltas municipal, pasaba en vivo en la mañana de la radio, presentado de esta forma.